Señores y señores consejeros, señores del público, lo primero de todo agradecer al Ayuntamiento de Tepana y a su alcalde que haya pedido este local para hacer el pleno comarcal de eso ordinario de mayo. ¿Alcalde de dónde? De Tabará. Bueno, pues al Ayuntamiento de Tabará y a su alcalde agradecerle que haya permitido hacer el pleno comarcal. No esperamos, iniciamos la sesión del pleno ordinario del mes de mayo de 2012. Primer punto del orden del día, aprobación se procede del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de marzo de 2012. Tenían copia todos los grupos. ¿Hay alguna alegación o alguna cosa que quiera intervenir algún grupo? ¿Alguna información? Pues vamos a probar el Segundo punto del orden del día, dar cuenta de los decretos de presidencia 53/2012 a 91/2012. Se leyeron ya en comisión. Si tiene algún grupo alguna intervención de los decretos o alguna aclaración. Bueno, pues por referencia al público asistente vamos a dar lectura a los decretos. Decreto 53/2012 de facturas hasta el 20 de marzo de 2012. Decreto 54/2012 de desplazamiento de consejero. Decreto 55/2012 dieta y desplazamiento de consejero. Decreto 56/2012 expediente de ayuda de urgencia 2497 del municipio de Chiclana. Decreto 57/2012 ayuda de urgencia expediente 427 municipio de Cáceres. Decreto 58/2012 transporte social adaptado. Decreto 59/2012 cobro de cuotas por el transporte social adaptado del mes de marzo. Decreto 60/2012 de ayuda de urgencia expediente 1482 municipio de Maella. Decreto 61/2012 de aprobación de facturas hasta el 11 de abril de 2012. Decreto 62/2012 aprobación de facturas hasta el 12 de abril de 2012. Decreto 63/2012 dieta y desplazamiento de presidencias. Decreto 64/2012 desplazamiento de consejeros. Decreto 65/2012 pago, adelanto, servicio social de Tabará por el convenio 2012. Decreto 66/2012 de ayuda de urgencia expediente 2651 municipio de Cáceres. Decreto 67/2012 aprobación de convenio con la Diputación Provincial de Zaragoza para asesoría urbanística. Decreto 68/2012 pago fútbol sala Tabará, Ayuntamiento. Decreto 69/2012 pago servicio de ballet Ayuntamiento de Tabará. Decreto 70/2012 subvenciones acciones de integración educativa con alumnado inmigrante. Decreto 71/2012 resolución de reclamación previa a la vía jurisdiccional. Decreto 72/2012 aprobación del convenio vías. Decreto 73/2012 ayuda de urgencia expediente 2159 del municipio de Cáceres. Decreto 74/2012 generación de créditos por ingresos. Decreto 75/2012 autorización de acampada en el mes de la Puncha. Decreto 76/2012 ampliación del plazo de excedencia voluntaria de trabajadores comarcal. Decreto 77/2012 de aprobación de facturas hasta el 27 de abril de 2012. Decreto 78/2012 de adjudicación de contrato menor jornadas de la Cruz. Decreto 79/2012 cobro cuotas de transporte social adaptado. Decreto 80/2012 ley de desplazamiento de consejero. Decreto 81/2012 ayuda de urgencia expediente 540 del municipio de Cáceres. Decreto 82/2012 movimiento externo de tesorería plan de dinamización del producto turístico. Decreto 83/2012 pago de adelanto del convenio de servicio social de base 2012 del municipio de Maella. Decreto 84/2012 pago justificar plan de dinamización del producto turístico. Decreto 85/2012 ayuda de urgencia expediente 4890 municipio de Cáceres. Decreto 87/2012 por el que se aprueba el pago de facturas hasta el 16 de mayo de 2012. Decreto 87/2012 de autorización a acampadas y lunas en el municipio de Chiclana. Decreto 88/2012 pago en fútbol sala Ayuntamiento de Tabará. Decreto 89/2012 pago por el servicio de ballet al Ayuntamiento de Tabará. Decreto 90/2012 transferencia de crédito del mismo área de gasto. Y decreto 91/2012 de apertura vivienda de turismo rural en la villa de Chiclana. Bueno, dicho esto,
intervención de los grupos, ¿no? Pasamos al tercer punto del orden del día. Tercer punto del orden del día, recuento de la presentación de la relación al Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Caspe. ¿Algún grupo quiere intervenir? ¿Alguno más? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Bien, estamos completamente de acuerdo con esta alegación que hace la comarca al Plan General de Ordenación Urbana de Caspe, porque de otra forma limitaría mucho en un futuro las posibilidades de ese terreno. Se contempla en el Plan General de Ordenación Urbana que es zona de equipamientos queda reducido única y exclusivamente a lo que sería un espacio para lo que es la comarca. De esta forma, alegando, y la alegación que se hace, liberar de alguna forma ese terreno para otra posibilidad de usos y con ello pues la rentabilidad que podría darle la comarca a esa. Ya lo comentamos en comisión, la posibilidad de que en un futuro, pues, si la cosa en cuestiones de vivienda y demás mejorar, es un buen lugar para construir viviendas y la comarca podría quedarse con los bajos o dos plantas de ese edificio y no tener que asumir lo que es la construcción. Es una hipótesis que barajábamos en la comisión, pero si no se hace esta relación y no se modifica el Plan General de Ordenación Urbana, pues entonces eso ya es imposible, quedaría limitado solo a lo que es la comarca. Que se haga o no se haga es algo insufrible, pero lo que sí está claro es que no podemos cerrarnos esa posibilidad. Entonces nos parece bien que se haya hecho esta relación. ¿Algún grupo más que intervenir? Bueno, pues agradecemos su intervención. Ya debatimos suficientemente en la comisión informativa. Era de obligado cumplimiento hacer esta solicitud de cambio, ¿no? Porque lógicamente que nos compráramos un equipamiento municipal era lo normal. Lo lógico es que sea una zona edificable, porque el precio que nos costó también es una cantidad bastante importante como para que no sea total edificabilidad el terreno que se nos vendió. Por lo tanto, pensamos que estamos en nuestro derecho de presentarlo y esperemos que sea oído, junto del Plan General de Caspe, ¿no? Si no, lógicamente tenemos que tomar las medidas oportunas para llegar a esta primera espera. Entonces, como le dan cuenta, tengo un poco de tiempo. Pasamos al cuarto punto del orden del día. Cuarto punto del orden del día, dar cuenta del informe de morosidad correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2020. Cumplimiento del dispuesto en el artículo 4 de la Ley 15/2010, el 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004 y 29 de diciembre, por el que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en las asociaciones comarcales, se remitió al Ministerio de Economía y Hacienda el informe sobre el cumplimiento de los plazos de los tiempos en los que se ha tardado en realizar y cumplir con las obligaciones pendientes de pago por la comarca. El número de pagos realizados dentro del periodo legal de pagos asciende a un total de 323.232,52 euros y fuera del periodo legal de plazo no se realizó ninguno de los pagos correspondientes a este trimestre. ¿Algún grupo quiere intervenir? ¿Quieres? Entonces pasamos al punto número 5 de la día. Quinto punto del orden del día, dar cuenta del informe de estabilidad presupuestaria correspondiente al expediente A04/2012. La Comisión Informativa de Hacienda, Régimen Interior y Protección Civil en sesión ordinaria celebrada el pasado día 24 de mayo de 2012 acordó por mayoría simple someter al Consejo Comarcal el siguiente dictamen. Los considerados en el presupuesto de la comarca de Baja-Caspe son el resultado de acumular los establecidos en el presupuesto inicial, las modificaciones de dicho presupuesto aprobadas con anterioridad y las modificaciones objeto del presente expediente. Y, perdón, me he pasado de... Sí, el dictamen se corresponde al informe de estabilidad presupuestaria.
del que se dio cuenta la comisión informativa, en la misma comisión informativa mencionada, con una diferencia, una necesidad inicial de financiación de 305.572,8 euros. Y la conclusión del informe es que, teniendo en cuenta los importes proyectados en la modificación objeto de este expediente, se informa que el expediente motivo del informe no cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, por lo que deberá darse traslado del mismo a la Dirección General de Coordinación Financiera con las entidades locales o al órgano competente de la comunidad autónoma que ejerza la tutela financiera, en el plazo máximo de 15 días, contados desde el conocimiento del Pleno, y deberá procederse a la elaboración de un plan económico-financiero, de acuerdo a todo ello con lo establecido en los artículos 16.2, 19.1 y 22.1 del Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de estabilidad presupuestaria y su aplicación a las entidades. ¿Algún grupo quiere intervenir? Entonces nos vamos por un canal, ¿vale? Pasamos al punto número 6. Este punto de orden del día da cuenta del informe de estabilidad presupuestaria correspondiente al expediente A12/2012. Como consecuencia de la modificación a la que está referente al expediente anterior y la presente, se arroja una necesidad de financiación de 527.221,88. De modo que la conclusión del informe es que, sobre las cifras correspondientes al presupuesto definitivo, teniendo en cuenta los importes proyectados de esta modificación por los expedientes, se informa que el expediente motivo de informe no cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, por lo que deberá ser tratado del mismo a la Dirección General de Coordinación Financiera con las entidades locales o al órgano competente de la comunidad autónoma que ejerza la tutela financiera en el plazo máximo de 15 días contados desde el conocimiento de esta sesión plenaria, y deberá procederse a la elaboración de un plan económico financiero de acuerdo todo ello y debería procederse de acuerdo con lo establecido en los artículos antes citados. Sin embargo, en concreto, por encargo de este expediente no será necesaria la elaboración de un plan económico financiero de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.1 del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y su aplicación a las entidades locales, ya que se trata de una modificación presupuestaria financiada por la Agencia de Tesorería para gastos generales. ¿Algún grupo que intervenir en este punto? Entonces nos vamos por intervención. Séptimo punto de orden del día. Aprobación se procede de la propuesta de modificación presupuestaria en la modalidad de suplemento de crédito para la subvención correspondiente a la Asociación de Enfermos de Alzheimer Nacional. En este caso sí, el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Hacienda Interior y Protección Civil, en sesión ordinaria celebrada el 24 de mayo de 2012, por mayoría simple, decidió someter a consideración del Consejo Comarcal el siguiente dictamen. Dado que no existe consignación presupuestaria suficiente en la partida 2/231/480 para conceder una subvención a CEDAP para la realización de actividades, talleres de relajación para cuidadores y programa de difusión y sensibilización en la lucha contra el Alzheimer en la comarca de Baja Bocas, se propone la realización de un suplemento de crédito financiado por permanente líquido de tesorería en los términos que se detallan a continuación. La partida que se suplementaría sería la partida 2/231/480, ayudas de urgencia, servicio social de base y apoyo al cuidador, que pasaría a denominarse además subvención taller a CEDAP. El importe del suplemento son 2.532 euros y para el aumento se utiliza permanente de tesorería para gastos generales por el mismo importe, 2.532 euros. ¿Quiere intervenir algún grupo? Entonces, con este objetivo tenemos que pasar a la votación. ¿Junta? Sí. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Octavo punto de orden del día, aprobación sin proceder de la propuesta de modificación presupuestaria en la modalidad de transferencia de créditos de partidas correspondientes al distinto área de gasto, plan de financiación del producto turístico. La Comisión Informativa de Hacienda, Régimen Interior y Protección Civil, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de mayo de 2012, aprobó por mayoría someter a consideración del Consejo Comarcal el siguiente dictamen. Dado que no existe consignación presupuestaria suficiente en la partida 2/231/480, dado que se necesita aumentar el crédito de la partida presupuestaria 7/230/160, se propone la realización de transferencia de créditos entre distintas áreas de gastos en los términos que se detallan a continuación. La partida que se aumentaría sería la partida 07/230/160 correspondiente a las cuotas de la Seguridad Social por importe de 3.984,99 euros. Y la partida que se disminuiría sería la 07/432/622, correspondiente a edificios y otras construcciones en el mismo importe, 3.984,99. ¿Quiere intervenir algún grupo en este punto? Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Noveno punto del orden del día, aprobación sin proceder de la propuesta de reconocimiento extrajudicial de crédito correspondiente al expediente A73-2012. En la Comisión Informativa de Hacienda, Régimen Interior y Protección Civil, en sesión ordinaria celebrada el 24 de mayo de 2012, se aprobó por mayoría simple el siguiente dictamen. Ante la presentación de créditos pertenecientes a ejercicios anteriores correspondientes al pago de la factura 13/2006 de fecha 16 de marzo de 2006 y presentada por la promotora de acción infantil, visto el informe de intervención de fecha 18 de mayo de 2012, donde consta que en aplicación del artículo 62 del Real Decreto 500/90 del 20 de abril, el reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores que por cualquier causa no hubieran sido reconocidas en aquel que correspondían, es competencia del Pleno de la Corporación, y en este caso es posible su realización. En atención a lo expuesto, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito referido al pago de la factura 3 de 2006 de fecha 16 de marzo de 2006 y presentada por promotora de acción infantil, y segundo, aplicar con cargo al presupuesto del ejercicio 2012 los correspondientes créditos, en concreto con cargo a la partida 03/330/226 actividades culturales, gastos diversos, una vez aprobado definitivamente el presupuesto correspondiente al ejercicio 2012. ¿Algún grupo quiere intervenir en esta punto? Entonces pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Décimo punto del orden del día, aprobación sin proceder de la propuesta de moción para solicitar al Gobierno de Aragón el cambio de destino de la partida denominada gastos para la financiación de inversiones de carácter supramunicipal a gastos de funciones. En la Comisión Informativa de Hacienda, Régimen Interior y Protección Civil, en sesión ordinaria celebrada el 24 de mayo de 2012, se aprobó por mayoría someter al Consejo Comarcal la siguiente propuesta. Considerando que en el anexo 1 transferencias a entidades locales figura el crédito destinado al Fondo Local de Aragón, al que se refiere el artículo 32 del texto articulado de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2012, así como los créditos integrados en los programas de apoyo a la Administración Local y de Política Territorial, al que se refiere el artículo 33 del mismo texto, y más concretamente figurando en el programa 125.2, sección 11, servicio 03, partida económica 760003, fondo sí, es que estamos a fondo de cooperación local y comarcal, con una asignación económica de 12.242.981 euros. Y dado que dicho Gobierno de Aragón viene transfiriendo trimestralmente a las comarcas los importes destinados a financiación de inversiones supramunicipales con cargo a dicho crédito del capítulo 7 de su presupuesto de gastos,
por tratarse de una transferencia de capital. Segundo, considerando el incremento progresivo de costes de los servicios públicos desde que se viene gestionando por las comarcas a partir de su puesta en marcha del pasado ejercicio 2003 y comprobada la generalizada falta de financiación de tales servicios comarcales, cuyos programas en el 111.1 de transferencias básicas y traspaso de funciones y servicios a las administraciones comarcales han sufrido una reducción de casi el 10%, en más de 4,7 millones de euros, tal y como especifica la moción propuesta por el Pleno de la Comarca de la Ribera Baja en su sesión del 26 de enero de 2012. Tercero, considerando que la moción de traslado de dicha partida desde su actual capítulo 7, relativo a transferencias de capital, para su paso al capítulo 4, relativo a transferencias corrientes, ya ha sido informada favorablemente por parte del Comité de la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias en su sesión de 2 de abril de 2012 y del Consejo de Cooperación Comarcal en la sesión de 11 de abril de 2012, por lo anteriormente expuesto, desde esta comarca se propone la elaboración de la siguiente moción con el siguiente tenor: que por el Gobierno de Aragón se proceda a reconfigurar el crédito presupuestario que actualmente reciben las comarcas aragonesas para la financiación de inversiones supramunicipales, con cargo al programa 125.2 del citado programa de política territorial, consignado presupuestariamente con un importe de 12.342.981 euros en la partida 76003 del capítulo 7 del presupuesto de gastos del Gobierno de Aragón, procediendo a su urgente transferencia de crédito a favor de su vecina partida 460004 del mismo programa y denominación de Fondo de Cooperación Local y Comarcal, cuya actual consignación es únicamente de 1.026.769 euros, de forma que dicho crédito se ha transferido de su actual capítulo 7 al capítulo 4, manteniendo su innecesaria justificación documental y su carácter de recursos incondicionados, dado su nuevo destino de gasto corriente de naturaleza no afectada. Además, se recuerda que la disminución de transferencias del Gobierno de Aragón efectuada a las comarcas para la financiación de los servicios que se prestan desde su creación en el año 2003, aparte de su nuevo incremento desde su inicio. Eso es lo que se mete a la consideración del Consejo. ¿Quieren intervenir los grupos en este punto? Tiene la palabra el portavoz de ese. Bueno, en comisión votamos a abstención porque no teníamos información suficiente. Hoy sí que tenemos información suficiente ya. Y ya les decimos que vamos a cambiar nuestro voto va a ser negativo. En primer lugar, por una cuestión política, no acabamos de entender por qué la comarca Ribera Baja, que lleva 8 años gobernada por la misma presidenta y por el mismo grupo político, se le ocurre ahora se le enciende la luz para algo que viene, según ellos, padeciendo en los últimos años, porque esto no se ha hecho anteriormente. Pero lo más curioso de todo esto, y ya lo comentamos en comisión, es que en estos momentos hay 32 comarcas en Aragón funcionando y solo una tiene problemas, que es la Ribera Baja. El tema es que el Gobierno de Aragón pasa a capítulo 7 el fondo, que quiere decir que tiene que ir a obras, a inversiones. Esta situación da en la comarca Ribera Baja, por ejemplo, tal como nos comentaban esta mañana, que ese fondo no iba a gasto corriente, como pasa en el resto de comarcas, sino que iba directamente a los ayuntamientos. A los diferentes ayuntamientos de ese fondo tenían cada uno una parte asignada. Parece que ha subido mucho el gasto corriente en la comarca de Ribera Baja y ahora necesitan, ese dinero que antes iba al ayuntamiento, necesitan incorporarlo a gasto corriente. En las comarcas restantes, en las 31 restantes, sí que desde el primer momento, y atendiendo a la ley de comarcalización de cada una de las comarcas, parece que esa partida liberada por el Gobierno de Aragón para inversión podía ir a gasto corriente, y así lo entendían los servicios técnicos. No de la misma forma lo ha entendido el secretario de la comarca de Ribera Baja, que dice que no, que si eso es para inversión tiene que seguir manteniéndose como inversión y esas cantidades tienen que ir directamente a los distintos ayuntamientos. Aprobando esto, yo creo que estamos que podemos abrir la caja de los truenos, y si hay una comarca que está cumpliendo estrictamente con lo que dice y la partida que libera el Gobierno de Aragón para inversión y el resto no lo está haciendo, puede pasar que nos obliguen a todas las comarcas a esa partida utilizarla para inversión y no para gasto corriente. Entonces, creemos que no es políticamente oportuno, porque no es el momento, han tenido suficientes años para tratar de subsanar
lo que se considera que no es beneficioso para la comarca y después que en todo caso pues lo que tendría que hacer es todas las comarcas coger a ese secretario de la comarca de Ribera Baja y decirles por qué en las otras se pasa a gasto corriente y no a inversiones. Entonces nosotros aquí creemos que no tenemos nada que aportar y nada que decir, por lo que es una cuestión de la comarca de Ribera Baja, de ellos, interna, de ellos propios, y no tenemos por qué intervenir en esto y mucho menos aprobar lo que nos pide que hagamos la comarca Ribera Baja, que es cumplir con la legalidad cuando ahora estamos un poco de aquellas maneras que hasta ahora no ha pasado. Creemos que no se debe aprobar y es más, bien eso o solicitamos la retirada de este texto de los proyectos. ¿Algún grupo quiere intervenir? Tiene la palabra por favor del PSOE. Con esta moción, además de adherirnos a ella, o sea, adherirnos al problema que tiene la Ribera Baja, intentaríamos, porque haría falta saber si desde el Gobierno de Aragón surgiera el efecto que aquí se pretende. Con eso regularíamos una situación que evidentemente pues viene desde el primer día y sobre todo en esa comarca, bueno, pues por la forma de ser del secretario o por lo que sea. Y de esa manera, bueno, pues todo el mundo nos beneficiaríamos y un dinero que llega, bueno, pues para inversión como aquí se dice, que se pueda emplear para gasto corriente, porque en la actualidad quizás haga más falta como gasto corriente que como inversión. Yo creo que la moción se debe mantener, la opinión de nuestro grupo es que se debe mantener. Evidentemente, si eso se hubiese hablado en la comisión informativa, pues a lo mejor se podría haber hecho algún cambio, pero ahora en el pleno ya no es el momento y por lo tanto pensamos que es una moción que seguramente quizás el presidente nos puede explicar alguna cosa más en las reuniones, en el consejo que tienen los propios presidentes. Seguramente se habrá hablado más de una vez de intentar regularizar esta situación. Por lo tanto, bien, nosotros pensamos que se debe mantener esta moción e intentar que salga para adelante e intentar que otras comarcas también la saquen para adelante. ¿Quieres segundo turno? Sí. ¿Tienes segundo turno del portavoz del PP? Me parece hasta grave. Señor portavoz del PSOE, que ha reconocido que estamos cometiendo una irregularidad. Que lo digo y intentar regularizar. Yo no sé si vamos a regularizar, estamos irregularmente. Usted sabe que se habló, si me permite una aclaración, en la comisión se habló de que estos dineros no obliga al Gobierno de Aragón, aunque a lo mejor intervención puede que sí. El Gobierno de Aragón, cuando hace la transferencia, dice que son no son con nombres y apellidos, sino para invertir en lo que la comarca. A mí me parece muy bien, pero convenzan ustedes al secretario de la comarca de Ribera Baja, convenzan ustedes de que el resto lo está haciendo, que las 31 comarcas estamos haciendo una cosa que él está haciendo todo lo contrario, pero no nos metan una moción de estas características reconociendo lo que estamos cometiendo. No de la propia moción, no hace falta que lo reconozca yo. Entonces, sigo insistiendo. Solicitamos la retirada de este punto del orden del día, de esta moción, y vamos a debatir nosotros en la comarca si es conveniente que presentemos este notero. Reitero y solicito la retirada y someto a votación la retirada de este punto del orden del día. Votación no somete al presidente. No, usted haga pero propongo que se someta a votación. Bueno. No cometer irregularidades. No solamente meramente explicativo, o abordando un poco lo que ha dicho el portavoz del PSOE, en las reuniones que hemos tenido varias, del Consejo de Cooperación Comarcal, este tema se ha planteado. Y es más, el propio consejero de Hacienda reconoció que a lo mejor es ese señor el que quiere ir excesivamente fino. Es decir, no es una cuestión de que esté haciéndose las cosas mal, ni que estemos cometiendo irregularidades en las otras 32 comarcas.
todo lo contrario. Una cosa es que el señor secretario de la Ribera Baja actúa con exceso de celo, con excesivo celo. Yo no le puedo decir a ese señor que cambie su actitud, porque eso sí que sería inmiscuirme en el funcionamiento de esa comarca. Pero apoyando la moción, que no somos la única comarca que la va a apoyar, lógicamente, el Gobierno de Aragón no va a tener en ningún momento, en ningún caso, va a plantear que nosotros estamos cometiendo irregularidades. Todo lo contrario. Nosotros funcionamos perfectamente con el Gobierno de Aragón. Ese es el secretario en particular. Por lo tanto, no estamos reconociendo ninguna irregularidad de esta comarca ni de las otras territorios. Pues el Gobierno de Aragón le diga no, eso no. El Gobierno de Aragón no le puede decir al secretario cómo tiene que actuar. Eso lo tenemos que decir. No. El secretario es un secretario público que está ahí y actúa en conciencia. Yo no estoy diciendo que haga bien o haga mal. Yo lo que digo es que ni el Gobierno de Aragón ni nosotros podemos instarlo al secretario que actúe bien. Él piensa que actúa bien y ahí está. Ahora, si el Gobierno de Aragón tiene a bien decir, como pedimos en la moción, lo que estamos pidiendo, a lo mejor no existe el problema que tiene esa presidenta en ese caso, o ese presidente que Entonces, dicho eso, tenemos los puntos a votar. Primero, la retirada de la moción que se presenta en apoyo a la Ribera Baja. Vamos a votar primero la retirada. ¿Votos a favor de la retirada? ¿Votos en contra de la retirada? Luego la moción no se retira. Y ahora tenemos que votar la aprobación de esa moción. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? 8. ¿Abstenciones? 3. Pues aprueba con 14 votos a favor, 8 en contra y 8 abstenciones. Pasamos al punto número 11, que lo voy a enviar. En el orden del día, aprobación sin proceder de la propuesta de moción relativa a la reorganización de los partidos judiciales. Una comisión informativa de Hacienda, Régimen y Protección Civil, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de mayo de 2011, se acordó por unanimidad someter a consideración del Consejo Comarcal la siguiente propuesta de resolución. La configuración actual de los partidos judiciales está en vigor desde su aprobación por Ley Orgánica 39/88 del 28 de diciembre de demarcación y planta judicial. La propuesta de nuevo mapa judicial elaborado por el Consejo General del Poder Judicial prevé para Aragón reducir a menos de la mitad, de 16 a 7, el número de los partidos judiciales en los que está dividida la comunidad autónoma de Aragón mediante una agrupación de los juzgados. El documento explica que el nuevo diseño de división territorial persigue varios objetivos: mejorar la calidad del servicio público de la justicia y la atención al ciudadano, que se disponga de los servicios de apoyo a la actividad judicial y de atención al ciudadano básico, asegurar la atención inmediata a las víctimas de violencia de género. Igualmente argumenta, entre otras, en sus bases de articulación, que la atención y la proximidad de la justicia al ciudadano no puede medirse en kilómetros, sino en tiempo y en servicios. Con carácter general, las circunscripciones resultantes habrán de tener una población superior a 100.000 habitantes y el desplazamiento desde los núcleos de población hasta la cabecera no podrá exceder de una hora a través de las vías de comunicación existentes. La reordenación habrá de atender a las concretas circunstancias de geografía política, procurando respetar los ámbitos territoriales en los que se desenvuelven las actividades político-económicas de cada zona. Como circunstancias excepcionales que aconsejan mantener la circunscripción territorial a pesar de no alcanzar la población deseable o las unidades necesarias, se tendrán en cuenta las dificultades de comunicación, las características orográficas y comarcales y la existencia de población de carácter estacional y permanente y los grupos o movimientos poblacionales. El partido judicial de Caspe lo componen 16 municipios: Alborge, Alforque, Bujaraloz, Caspe, Chitrana, Pimpolivas, Escatrón, Pavá, Fallón, Salmonta, Rafaela, Maella, Mequinenza, Nonaspe, Sástago y Velilla de Ebro, 22.670 habitantes, con una extensión de 2.037,60 kilómetros cuadrados. El nuevo mapa propuesto habla de un posible partido interprovincial que agruparía en Alcañiz, Teruel, el juzgado de Caspe, Zaragoza, y continúa el actual partido judicial de Caspe. El actual partido judicial de Caspe está a 105 kilómetros de Zaragoza, única reagrupación posible en su provincia, y solo 27 de Alcañiz, que es la provincia de Teruel. De manera que la propuesta de resolución es la siguiente:
Los objetivos que plantea la nueva propuesta, mejora de la calidad del servicio público y atención al ciudadano y atención inmediata a las víctimas de violencia de género, se cumplen con la actual delimitación sin ningún problema. Estamos de acuerdo que la proximidad de la justicia ciudadana no puede medirse en kilómetros. Los municipios del partido judicial de Caspe comprenden un extenso territorio, muy distante entre sí, con unas vías de comunicación en malas condiciones, donde no se cumple el tiempo deseable necesario para el desplazamiento, que argumenta la propuesta en su futura agrupación al Jaén. Bien es cierto que la distancia de Jaén de Caspe a Cañiz es de 27 kilómetros, pero no es menos cierto que municipios como Fallón, Mequinenza y otros triplican esa distancia. Municipios que además tienen unas vías de comunicación deplorables, provocando con esta propuesta un mayor aislamiento del territorio. Del estudio del documento no se puede obviar la comparación y agravio que se plantea con otro partido judicial de nuestra provincia, que con 24.712 habitantes se mantiene y respeta su actual estructura. Debemos atender asimismo a las circunstancias que concurran en nuestro territorio, en el que la población se triplica al menos durante 6 meses al año con motivo de campañas agrícolas. Además, consideramos que la reorganización que se propugna en este documento no atiende a las concretas circunstancias de geografía política, no respetando tampoco el ámbito territorial en el que se desenvuelve la actividad político-económica de esta zona, provincia de Zaragoza. Por todo ello, se propone el rechazo de la propuesta del Consejo General del Poder Judicial y se propone que se mantenga el actual partido judicial de Caspe, instando a las Cortes de Aragón y al Gobierno de Aragón a fin de que rechacen las modificaciones de la nueva demarcación y negocien con el Ministerio de Justicia, determinante para la decisión final, la defensa de la distribución existente en el partido judicial de Caspe. Y tercero, proponer al Ministerio de Justicia, a través del Gobierno de Aragón, una nueva demarcación judicial para el partido judicial de Caspe, que agruparía a todos o parte de los municipios del partido judicial de Caspe y los municipios de los antiguos partidos judiciales de Pina y Belchite. Pina, Fuentes de Ebro, Gersa, Quinto de Ebro, Parlete, Medina de Aragón, Monedrillo, Nuez de Ebro, Osera, Villafranca de Ebro, Aguilón, Almoche, Almocín de la Cuba, Azuara, Belchite, Codo, Fuente Todos, Herrera de los Navarros, Caudín, La Gata, Estera, Letus, Moneva, Monduela, Llenas, Puebla de Alcorcón, San Pedro de Sal, Valcabrín, Villanueva de la Huerta, Villar de los Navarros. Con todo eso se pretende ordenar el territorio a los efectos de la planta judicial, atendiendo a las concretas circunstancias de geografía política, respetando los ámbitos territoriales en los que se desenvuelven las actividades político-económicas de la zona. Descongestionar los juzgados de Zaragoza que se encuentran colapsados. Dar servicio a los ciudadanos rentabilizando los costes de un edificio de menos de 5 años de antigüedad y preparado con los últimos medios tecnológicos que agilizan y favorecen el acceso a los órganos judiciales de forma eficaz, así como una segunda planta construida para su posible ampliación. Garantizar el fácil acceso geográfico de los ciudadanos a los juzgados por las buenas comunicaciones ferroviarias que se tienen entre estos municipios y Caspe, además de los ejes carreteros, potenciando el ferrocarril como transporte sostenible. Evitar un partido judicial interprovincial con los perjuicios que ello conlleva para el ciudadano. Habría que compartir audiencias provinciales, juzgados de lo contencioso administrativo, juzgados mercantiles y juzgados de lo penal, etc., que son órganos judiciales que se encuentran en las capitales de las dos provincias. Implementar los servicios de las denominadas ciudades medianas, evitando su despoblación ante la paulatina falta de recursos que padecen los ciudadanos en las zonas rurales. ¿Algún grupo para intervenir? Sí. Bueno, eso tiene la palabra. Hemos repetido ya 1000 veces el tema de la revocación del juzgado. Nos parece demencial que a los pueblos pequeños cada vez, o a los pueblos cada vez nos vayan quitando más servicios. Y nos quieren quitar el CPR, nos quieren quitar el juzgado, nos quieren quitar... Al final nos vamos a tener que ir todos a vivir a la capital. Aparte que la propuesta, como propuesta, unificar dos partidos judiciales que son en dos provincias, ya lo dice la propia moción, pues nos traería muchos problemas a todos, no solamente en el ámbito judicial, sino también en el político. Por ejemplo, el diputado provincial, no sabemos a qué provincia tendría que ir. Y luego, pues, nos hemos adherido en el ayuntamiento, todos los grupos, a la propuesta que hizo el grupo CPC, añadiendo un tercer punto a la primera moción que habíamos presentado. Gracias. Sí, en el momento que salió, que se tuvo noticia de ese proyecto del Consejo General del Poder Judicial de revertir, no solo dejar en 6 partidos judiciales Aragón de los 16 que tiene,
sino que en realidad es la reducción de todo el país de 491 a 300 y pico. Aquí teníamos dos cuestiones. Primero, no es que vaya a desaparecer porque el partido judicial Caspe-Alcañiz quedaría compuesto de 3 juzgados, 2 en Alcañiz y el de Caspe. Es muy de momento, digo. A ver, claro, decir que nos van a quitar el juzgado. Eso no quiere decir que en un futuro pudiera desaparecer. Es verdad que se crearía un problema considerable, y es que al ser un partido judicial con 2 provincias, en el momento de los diputados provinciales, ahí podría surgir un conflicto de a qué diputación les correspondía ir. Si por provincia somos Zaragoza, nos tocaba a Zaragoza, los de Teruel a Teruel, pero resulta que los diputados provinciales son por demarcación por este tipo de demarcaciones, pues ahí sí vamos a tener un lío considerable. Es verdad que lo de las distancias, se habla de una hora de viaje del punto más lejano hasta el lugar donde esté el juzgado. Pues bastante más de una hora le costaría al mismo concepto a los de Fallón si tuvieran que ir al momento de ir a la audiencia provincial, tuvieran que ir a Teruel bastante más que ellos. Además de todo esto hay un matiz que introducimos en el Ayuntamiento de Caspe, que lo consensuamos y se introdujo, fue una propuesta concretamente fue de Pepe Sanz, del PSOE, que muy hábilmente dijo, cuando proponíamos esa agrupación de esos otros 2 ex partidos judiciales, como es el de Chipre y el de Pina, claro, hay pueblos, Valmadolid, por ejemplo, que era a 400 horas de Caspe y está a 25 kilómetros de Zaragoza. Evidentemente no van a querer. Van a hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotros, se van a oponer. Entonces se introdujo que agruparía a todos o parte de los municipios, con lo que eso deja abierta otra puerta para que algunos de esos municipios más cercanos a Caspe se pudieran agrupar en un partido judicial que le daría más viabilidad de la que dicen que tiene en estos momentos. Todo esto es una propuesta, de momento esperemos que no se lleve a cabo, que quede todo en mal suelo y que finalmente pues, se deje. Lo más apropiado sería dejarlo como está, porque total tampoco es tanto el ahorro que se podría hacer con los partidos judiciales si se van a mantener los mismos juzgados y se van a mantener las mismas infraestructuras. Desde el primer momento, el Partido Popular estuvimos así, se lo hicimos saber también a los alcaldes y a todos los compañeros concejales de los diferentes ayuntamientos que estábamos de acuerdo con esto y evidentemente vamos a votar. Señor presidente, bueno, una vez más vemos que los que hacen los organigramas, los que agrupan o separan a las poblaciones, los que de alguna forma sí que quitan servicios a las poblaciones, no conocen o no se han pateado el territorio, porque agruparnos al juzgado de Alcañiz, además de lo que puede perder Caspe por perder, yo insisto en que un servicio u otro se perderá seguro con esto, además es que perteneceremos a una población de una diferente provincia. En el caso de ir a una instancia superior, aunque se dice que de momento en Zaragoza había mucho que hablar, ¿qué pasa con el hospital? Entonces, nosotros sí que pensamos que un servicio desaparece, además del problema que puede dar para el diputado por las comarcas como ya sabemos que salen ahora, aunque ese quizás puede ser el problema menor, porque me imagino que articularían alguna posibilidad para que el diputado que corresponde a Caspe de los hijos siga teniendo, porque si no, si tienen que ser todos de Alcañiz, además no es posible porque somos 2 provincias diferentes, pues sería muy complicado. Por lo tanto, de alguna forma, pues mantenemos el apoyo que ya tuvimos en la comisión a esta moción que el Ayuntamiento de Caspe aprobó.
Gracias. ¿Alguna intervención más? Quería hacer una aclaración más, pero ¿por qué Caspe Alcañiz y no Alcañiz a Caspe? Claro, porque simplemente el juzgado de Caspe es nuevo. No, el juzgado de Caspe es nuevo. Está rehabilitado hace 5 años que está funcionando. Tenemos la segunda planta que está completamente vacía y puede tener acceso a 2 juzgados más, que son los de Alcañiz. Sin embargo, si va a Alcañiz hay que hacer obras y se van a gastar la pasta y lo tengo un juzgado para gastar la pasta. El problema es el habitado de Caspe. Por lo tanto, ¿por qué no al revés? Aquí está hecha la inversión. Yo lo dejo también a leer. O sea que hay muchos temas que discutir, lógicamente. Habrá que llevarlo cada uno a nuestro partido político y plantearlo en serio. Y lo digo así, o sea, cada grupo, tanto el MP como el SA, como el PSOE, como el PAR, tenemos que ir a tocar las puertas de nuestros grupos y decirles que no estamos de acuerdo con esto, y si no, que lo hagan al revés, que le den esta hecha a Caspe, la comarca de Caspe. Y perjudicaría mucho, no solamente a Caspe, sino a la comarca. El Chopallón sería para cualquier pueblo de la comarca nuestra. Por lo tanto, tenemos que luchar y poner todos nuestros intereses y nuestro ímpetu en que esto no se hace. Como no hay más debate, vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor? Muchas gracias por el apoyo. Yo décimo punto del orden del día. Aprobación y procede de la propuesta de resolución en relación a la elaboración de un código de gobierno. En la Constitución de la régimen y protección civil, sesión ordinaria celebrada el 24 de mayo de 2012, se acordó por mayoría simple someter a consideración del Consejo Comarcal la siguiente propuesta de resolución. El Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de marzo de 2012, aprobó una propuesta relativa a la elaboración de un código de buen gobierno, instando en su apartado 5 al conjunto de las administraciones para que creen un marco normativo que regule las situaciones reseñadas en aquella. Por ello, con el objeto de adherirnos a la propuesta aprobada por el Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza, se propone al Consejo Comarcal de la Comarca de Zaragoza y Zaragoza la aprobación de la siguiente propuesta de resolución. Una democracia sana requiere de unos cargos públicos que den muestra permanente de honradez, transparencia y austeridad. Requiere, por tanto, de una dignificación permanente de la vida pública que pasa por transmitir al ciudadano que la función del servicio público es el único objetivo de quien se dedica a la política. En el ejercicio de su responsabilidad pública, nadie debe utilizar su cargo para nada que no sea el servicio de los ciudadanos. Por eso, en una situación como la que estamos atravesando, con una severa crisis económica y un grave problema de desempleo, la limpieza y transparencia de los cargos públicos es una oportunidad clave. En el momento presente, una de las cuestiones que suscita más controversia entre los ciudadanos es la referida a las retribuciones de los cargos políticos, las cuales, por falta de transparencia, a veces la sociedad las juzga en muchos casos inapropiadas. Por todo ello, se somete a consideración del Consejo Comarcal. Primero, instar a los miembros de la comarca de Bajo Aragón Caspe de Zaragoza que estén en régimen de dedicación exclusiva que renuncien a la percepción de cualquier retribución por asistencia en otras instituciones públicas de las que formen parte. Segundo, instar a los miembros de la comarca de Bajo Aragón Caspe de Zaragoza que estén en régimen de dedicación exclusiva a que no perciban ninguna compensación económica por su asistencia a sociedades, patronatos, fundaciones o cualquier otro tipo de organismo de carácter público-privado del que formen parte por su condición de miembros de la comarca. Tercero, que lo anterior sea de igual aplicación para todo el personal eventual contratado por la comarca y cuyo salario sea superior a 2,5 veces el salario mínimo interprofesional. Cuarto, que se dé traslado del contenido de la presente propuesta a los ayuntamientos de la comarca. ¿Algún grupo quiere intervenir? Voy a parar por favor de ejecución. Gracias, presidente. Buenas tardes a las señoras consejeras y consejeros de la comarca y al público que nos atiende. Nosotros solamente vamos a decir que esta moción es inútil. Inútil porque aquí ellos sepan este Consejo Comarcal, no sé si haya cambiado mucho en los últimos días, no hay ningún cargo con dedicación exclusiva. Por tanto, es absurda e inútil, entre otras cosas. Nosotros propusimos que fuera a los cargos con dedicación parcial. Sí, que están. Hay 3 cargos con dedicación parcial en esta comarca. Pero precisamente eso no convenía. Entonces, es además de absurdo, incoherente porque estamos insultando a los ciudadanos con esta moción. Estamos diciendo, oiga, la hacemos solo para los que no están. Y estamos diciendo que es bla, 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 y que es para que los ciudadanos confíen más en los políticos.
Y por eso no puede confiar nadie en los políticos. Van a confiar con una moción así. Y como no quiero hacer perder el tiempo al público, ni a los consejeros y consejeras, pues es punto y final, es decir, nos oponemos, porque además esta comarca tiene un código de buena conducta aprobado. Ya se le ha olvidado a alguno de los consejeros de la legislatura anterior, consejeras, pero está aprobado por unanimidad por el pleno del Consejo Comarcal. Por tanto, no entiendo que hasta ese momento volvamos a preguntar en algo que ya existe y que además, ya digo, es ineficaz, inútil, y creo que es además un insulto a los ciudadanos decir estas cosas en el momento en que estamos. Por lo tanto, nada más. Bueno, vamos a ver, esta propuesta de resolución la presentamos concretamente el Grupo Popular en la comarca el día 21 de mayo y estamos totalmente de acuerdo con la valoración que ha hecho el señor Sagarra, portavoz del CPC, porque esto tal como ha quedado en estos momentos es totalmente absurdo incluso que la presentemos, que la llevemos a votación. En esa propuesta que hacíamos y que se rechazó en comisión, decíamos dedicación exclusiva o parcial a que renuncien a la percepción de cualquier retribución por asistencia a otras instituciones públicas de las que formen parte. Ahí sí que ya tenía sentido. Hubo el correspondiente debate, todos los grupos, a excepción del Partido Popular y con la abstención de Compromiso por Caspe, decidieron pues, que se retirara la propuesta que hacíamos el Grupo Comarcal del Partido Popular y el Partido Socialista presentó esta otra moción borrando lo de o parcial, con lo que la verdad es que la propuesta de resolución queda totalmente inútil, totalmente absurda y no merece la pena ni siquiera que la votáramos. Proponemos volver a recuperar la palabra o parcial para presentarla a votación. En caso de que no se apruebe el incluir de nuevo o parcial, pues proponemos que se retire porque es absurdo que presentemos eso. Tiene la palabra, ¿no? Solamente leer el encabezamiento, lo que dice, según DPZ, ¿no? Sí, bueno, pues sí, puedo intervenir un momento. Esta moción se presentó en la Diputación Provincial. La Diputación Provincial con la comarca o con un ayuntamiento que también se está llevando a los ayuntamientos, pues la verdad es que no tiene mucho que ver. Y entonces, pues, quizá a lo mejor es una moción que no hubiese hecho falta presentar, pero bueno, como todos los ayuntamientos... Lo pedía la comarca. La Diputación Provincial pedía que se diera trasladado a los ayuntamientos y de hecho ha llegado a todos los ayuntamientos. Sí. Nadie ya lo ha acabado. Bien. Bueno. ¿Algún turno más? No, simplemente decir que hacía mención expresa a la moción que se aprobó en Diputación. En la Diputación decía dedicación exclusiva. Ustedes han leído de parcial. Por lo tanto, no es la misma que llevo de Diputación. No, he dicho sí que interventor del grupo. Claro que lo pusimos o parcial. No, o parcial, es que usted dice, se ciñe a la que es la Diputación al respecto de la moción, y es la que se aprueba en Diputación, y en Diputación se aprueba a las dedicaciones exclusivas. No a las parciales. Lo que hemos hecho ha sido ceñirnos al acuerdo que se tomó en Diputación, y hemos sido fidedignos con la que se tomó en Diputación, ni más ni menos. ¿Que quieren ustedes que lo quitemos? Pues me parece ahora absurdo que presente una cosa amparándose en un acuerdo de Diputación y que no diga que lo quiten porque ha perdido la filosofía. No. Le queríamos hacer... Esta propuesta de resolución que se presenta hoy a votación al pleno no es la que nosotros... Entonces, presentarlo por el Grupo Popular de la comarca de Caspe para algún caso de excluir o parcial. Señor Fontrola, le digo que no lo presenten amparándose en una moción presentada en Diputación. Presenten ustedes una moción de su grupo comarcal ¿Qué pasa? ¿Es algo para presentar? Perdone, le estoy diciendo que se ampara esta moción en una moción que hizo la Diputación. Entonces la está usted desnaturalizando usted, porque allí dice dedicación exclusiva solo. Venga, por favor.
Digo que no, la está desactualizando. Quita el encabezamiento de Diputación y preséntela como grupo, la traiga usted al próximo pleno y la presente como Grupo Popular del Partido Popular en la comarca Baja Boncasque y vais a Boncasque, que la diremos. Pues vamos a retirarla. No, ya está presentada. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver. Que se incluya. Vamos a ver, que usted, no, simplemente por el organigrama de función. Si usted quiere que la retiremos, pues como usted retirarlo, pues haremos como he hecho antes y ya está. Votaremos que sí o que no. Pero que se vuelva a incluir o parcial, que tenemos que. pues vale, muy bien. Y entonces, si está desactualizando. Si no se incluye, que se retire. ¿Usted qué pide? ¿2 votaciones? Venga. ¿Votamos? No, ya está, ya se lo ya lo tengo claro. Esta moción se aprobó en la Comisión de Información con las modificaciones que se hicieron. Quiero decir, no tiene nada que ver, se aprobó esas modificaciones. Pero yo no sé si la propuesta que puede hacer es retirarla, puede retirarla, se vota retirarla. Pues claro, es que no es su propuesta, es propuesta de la comisión. La propuesta es la retirada. No, la propuesta es volver a incluir parcial. Eso no lo puede poner. Porque se acordó en comisión informativa y al pleno viene un acuerdo previo de votar esta y después presentar otra. Yo creo que Como hicimos en comisión, exactamente. si lo han hecho así, no la pueden retirar, que se vote esta. Ya presentaremos otra más larga. ¿Votos a favor de la moción? Tal como está, ¿no? ¿Votos en contra? Seguimos con el de los pleno, por favor. Pasamos al punto número 13. Decimotercer punto del orden del día, aprobación definitiva se procede de la cuenta general correspondiente al ejercicio 2011. El dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 3. Celebrada el 3 de marzo de 2012, decía lo siguiente. Por Secretaría de Servicios se ha procedido a la apertura de la cuenta general de la comarca Baja Boncasque de Cabo correspondiente al ejercicio 2011, con los documentos justificativos que la integran y que ha sido remitida por la Presidencia. En cumplimiento del artículo 116 de la Ley 785 de 2 de abril de Regularidad de Bases de Régimen Local y del artículo 212.2 del Real Decreto 2/2004 del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y del Real Decreto 2568/1966 de 28 de noviembre del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, esta comisión, habiendo examinado y deliberado previamente, dictamina. Primero, informar favorablemente la presente cuenta general de la que se arroja el siguiente resultado. Como resultado presupuestario, el resultado presupuestario positivo ajustado por importe de 286.285,66 euros y un remanente de para gastos generales de 757.122,27. Segundo, que se exponga al público durante 15 días para que en este plazo y 8 días más se admitan las reclamaciones, reparos y observaciones que puedan formularse por escrito. Tercero, en el caso de que se produzca alguna reclamación, reparo u observación, se vuelva a someter a la comisión informativa para que los estudien y presen y emita un nuevo informe que llevará al pleno de la corporación. Si no se produjera ninguna reclamación, se llevará al pleno de la corporación el presente dictamen a fin de que se emita la resolución que proceda. Y al expediente se ha incorporado el certificado de resultado de la exposición pública de la cuenta general para el ejercicio 2011, en el que consta que transcurrido el plazo de 15 días hábiles y 8 más de información pública de la cuenta general de 2011, cuyo anuncio se insertó en el Boletín Oficial de la Provincia número 79 de fecha 9 de abril de 2011, no ha sido formulada reclamación alguna, a fecha 9 de mayo de 2012.
lo que se eleva el dictamen de la Comisión Informativa de marzo a la aprobación definitiva del Consejo. ¿Algún grupo que intervenga en este punto? Tiene la palabra, por favor. Sí, presidente, en este punto nosotros nos vamos a oponer porque hemos detectado, a la vista de unos informes que hemos recibido esta semana, que es posible que en la partida de altos cargos haya unos pagos efectuados que no corresponden a derecho. Por lo tanto, como son partidas de altos cargos correspondientes al ejercicio 2011 y lo que se está aprobando en la cuenta del 2011, nosotros nos vamos a oponer, porque nos vamos a reservar además acciones si ciertamente comprobamos que se han hecho esos pagos de forma indebida. Luego en el juego que plantearemos explicaremos un poco más la cuestión, porque las cosas a nosotros se nos han explicado de una manera, pero el derecho la dice de otra manera. Entonces vamos a ver si esto lo dejamos claro y por lo tanto, si es cierto lo que sospechamos que se han estado realizando esos pagos, evidentemente no podemos aprobar esta cuenta y por lo tanto nos lo reservamos hasta que nos den los informes necesarios que vamos a solicitar en directo. ¿Algún grupo que intervenga más? Entonces pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Antes de pasar al punto de los 12 preguntas, ¿algún grupo tiene alguna cuestión de urgencia, alguna moción de urgencia? Entonces pasamos al punto número 14 de los 12 preguntas. Gracias, presidente. Es un ruego que dirige nuestro grupo, precisamente el presidente del Consejo Comarcal. Y pondré los antecedentes. El pleno de este Consejo Comarcal aprobó por mayoría, con los votos de los grupos PSOE y Faricha, que el cargo de presidente tuviera una dedicación parcial mínima de 20 horas semanales y con un coste bruto que incluye la seguridad social de 35.356,80 euros al año, desglosado en 31.434,48 euros de sueldo y 3.922,32 de seguridad social de empresa. Consideramos que no se han cumplido las formalidades imprescindibles para regularizar la situación del presidente como miembro de esta corporación local, al ser a su vez personal de una administración pública. Los motivos del incumplimiento son los siguientes. Solamente podrá percibir retribuciones por su dedicación parcial a sus funciones como presidente fuera de su jornada en su centro de trabajo del INS en los términos señalados en el artículo 5 de la Ley 5384 de 26 de diciembre, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado sexto del presente artículo. El artículo 5 de esta ley de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, en la nueva redacción llevada a cabo por el artículo 39 de la Ley 14/2000 de 29 de diciembre, recoge esta posibilidad de percibir la retribución por cada una de las dos actividades públicas como excepcional, porque deben cumplirse las siguientes condiciones. Una condición que debe cumplirse es que la dedicación parcial en el cargo del presidente se desempeñe fuera de su jornada de trabajo en la administración y sin superar en ningún caso los límites que con carácter general se establezcan en su caso. El segundo requisito que se debe cumplir
es que la administración en la que preste sus servicios un miembro de la corporación local en régimen de dedicación parcial, en este caso presidente del Consejo Comarcal, y esta última deberán comunicarse recíprocamente su jornada en cada una de ellas y las retribuciones que perciban, así como cualquier modificación que se produzca. En conclusión, para que exista compatibilidad entre los dos cargos públicos que ostenta el presidente de este Consejo Comarcal y la percepción de las dos retribuciones, o de las retribuciones de cada uno de ellos, es necesario, y condición sine qua non, que se den las circunstancias que establece el citado artículo 5 como condición inexcusable. Y decimos, respecto al cumplimiento de las dos condiciones, hemos detectado lo siguiente. Primero, que es cierto que el presidente, en comunicado de fecha 27 de septiembre de 2011, en autorización expresa del Consejo Comarcal, notificó a la Secretaría de Estado para la Función Pública que su dedicación parcial a dicho cargo tendría como mínimo 20 horas semanales y se distribuiría de la siguiente forma: de lunes a viernes de 14:30 a 16:30, 2 tardes a la semana de 17 horas a 22. Este horario no lo estableció como el requisito imprescindible el Consejo Comarcal, que es el conveniente. Pero además no comunicó a la Administración del Estado la retribución que tiene asignada al cargo de presidente de este Consejo Comarcal, requisito imprescindible, como acabo de leer en el artículo. Y además es cierto que tampoco se ha cumplido la condición relativa a la comunicación que este Consejo Comarcal debe recibir de la Administración del Estado, donde el presidente desempeña su trabajo como funcionario, en lo relativo tanto a su jornada laboral como a las retribuciones que percibe. Requisitos imprescindibles para poder determinar si los cargos son compatibles, puesto que pueden superarse los límites de la jornada laboral establecidos con carácter general y por lo tanto no se cumpliría la primera de las condiciones establecidas por la ley. Y asimismo pueden superarse las retribuciones establecidas en los presupuestos generales del Estado. En consecuencia, rogamos al señor presidente que se abstenga de percibir el salario establecido para el cargo de presidente de este Consejo Comarcal, a no poder compatibilizarlo con el de funcionario de la Administración Pública, categoría C2, auxiliar administrativo nivel 18, hasta que se dé cumplimiento a los requisitos inexcusables establecidos en el artículo 5 de la Ley de Incompatibilidades del Personal al servicio de las administraciones públicas. Como no puedo el ruego, y ya le haré saber mi opinión y mi reflexión, igual que tú. ¿Algún ruego más? Sí, este próximo fin de semana va a haber un acontecimiento importante en Caspe, que es esa jornada sobre el vino Morucis. Hace muy poco ha surgido una duda que o bien el consejero de turismo o bien el presidente, a ver si nos la pueden solventar, porque hay un poco de confusión en la población. Eso de los 3 euros. Para inscribirse en esas jornadas hay que pagar una cantidad de 3 euros y aparte de lo de la comida, que eso ya es intrascendente, pero para ir a las conferencias, para tener derecho a algunas jornadas, el que no pague 3 euros no podrá entrar a las Los 3 euros, como ustedes... Es que no queda claro, y estamos parroquial también. Estamos hablando de las cuartas jornadas nacionales. Sí. Ahí interviene la confraternidad Perinos Crucis España, y es la que realmente los 3 euros van a la confraternidad, que es la que organiza precisamente el evento Barcelona de toda España en este evento a través de este fin de semana. Solo la confraternidad es lo que cobra para hacer las asambleas estas. ¿A quién le cobra eso? A que se apunta últimamente.
Y el que no se apunta no puede llegar a las conferencias. El que no se apunta podría ir a las conferencias y ya de acuerdo tranquilamente. Esa era Eso es, pero primero, lógicamente, los que van a ir con credenciales desde fuera tienen que apuntar porque quieren estar y eso va a la confraternidad. Son los No, pero es que induce a error esa... No, simplemente está bien explicado porque lo pone para la confraternidad. Pues yo le rogaría que lo... Yo lo digo con la confraternidad. Sí, pero lo decía porque la gente tiene dudas de cómo Estamos hablando de que es una confraternidad en Turquís, España, que es la que formaliza estos encuentros. Sí, presidente, pero digo que hay dudas y pueden estar público. Si se cree que no pagan, si no pagan los Lógicamente los que vienen por fuera tienen que saber que tienen que aportar ese dinero a la confraternidad. Y luego lo que tienen es el que quiere a la cena, porque en la cena se puede una cena de confraternidad. Los 3 euros van a dar el uso de esto. yo le rogaría que Mañana tengo una entrevista en radio y los pongo. que lo aclare porque hay otra cuestión. Vamos a ver, esto creo que ya lo planteamos en una comisión y lo hemos hecho en alguna ocasión. Y es un tema difícil, sabemos que es difícil porque se trata del tema de protección de datos. Pero vemos en los decretos de presidencia, pleno tras pleno y en comisiones, que hay una serie de ayudas de urgencia en todas las poblaciones, sea en Maella, sea en Caspe, en Favara o en Chibrana, pero vas al decreto y en el decreto aclara poco más que lo que es el resumen. Dice, se ha concedido la ayuda número 200 expediente 2196 y ni dice la cantidad ni dan ningún dato que pueda informar a los consejeros, datos que estimamos que tenemos derecho a ello, puesto que no nos olvidemos que es dinero público. Siempre se dice el tema de protección de datos. Evidentemente, si un alcalde, por ejemplo, tiene una serie de ayudas que se ha dado en la comarca, no va a ir difundiendo por ahí esos datos. Lo único que quiere es saber para, en el caso de que no haya duplicidad de estas ayudas. Nuestro ruego es que se dé esa información cuando la solicite un consejero o un alcalde, que se dé esa información completa y no se dé sesgada y no asuma usted la responsabilidad de todo porque lo firma como presidente y nadie más tiene la responsabilidad. Por la redacción, pero vamos a ver, Creemos que el expediente, lo que se ha dado de urgencia, cualquier consejero puede ver el expediente. Lo que no puede es sacar, no puede sacar la noticia. El ayuda de urgencia no. Nadie puede verlo. ¿Cómo que no? El nombre no. ¿Cómo que no? Tiene un número. ¿Cómo que no? Solo los técnicos del servicio social. Solo los técnicos. Que te informe la técnico del servicio social, no son las consejeras. Por amor de Dios. Creo que Por amor de Dios, que quedamos ahí por ahí hablando, ¿eh? no vamos a hablar nada. No se puede uno pillar al consejero. Si alguien hace superar la multa, que se lo explica no sé. Que no se puede hacer menos La cantidad, no. ¿De qué va? Dicen que no se puede fiar de usted. No se puede fiar de usted, pero de Eso no te diga, te lo explica. Es una broma. Por favor. ¿A ti te importa si un vecino a ti una tejedora? Por favor, pero usted Son los técnicos. que tendría que moderar un poquito sus... por favor. Néstor, es que de verdad, yo aprobaría, Por favor. si yo digo a la presidenta, no aprobaría que la consejera del Servicio Social te conteste. Y hable con ella. Es que tan consejera... No, perdone. Usted me ha preguntado si lo sé, yo no voy a contestar a lo que usted me está preguntando. Las ayudas de urgencia son valoradas por los servicios sociales y se hace un expediente y tenemos una ley de protección de datos que además... Más interpretada, por cierto. No. En ese aspecto saben todos ustedes que aprobamos aquí en pleno una ley de protección de datos. Pero eso no quiere decir que se oculte información a los consejos. Bueno, no estamos ocultando información. Pues Yo en la comisión informativa les dije a ustedes el dinero que se estaban destinando a las ayudas de urgencia. Lo que yo no les puedo decir,
como consejera no les puedo decir a quién van destinados. Vamos a ver. Pero en la comisión informativa Vamos les a ver. dice Señora consejera, exactamente... ¿usted es consejera de este consejo? Pues no es de fiar según el señor vicepresidente. ¿Por qué usted lo sabe y yo no? No, perdón. Mira, solo un segundo. Si no sabes interpretar mis palabras. Hombre, las interpreta perfectamente. Ha dicho que los consejeros Imposible, no lo decían. imposible. Vamos a ver. En esto, eso quiere decir... Por favor. No, eso quiere decir algo que es muy evidente y muy conocido. A todos nos gusta... Bueno, pues mire, Vamos a ver, si no nos importa, No, tranquilo. Solo voy a decir algo que bueno, todos hacemos unos grandes esfuerzos para que la gente crea en los políticos, pero si somos sinceros tenemos que reconocer que pocos colectivos tienen la lengua más larga que nosotros. Y en este caso concreto, al área que lleva la consejera, a mí me parece de una prudencia exquisita, que si una familia determinada tiene un problema y hay que ayudarle, que lo sepan única y exclusivamente los técnicos, porque la consejera no valora, la consejera ve un número, un expediente, es que no tiene por qué verlo, no me interesa, ni a mí tampoco me interesa, a mí no me interesa, yo me fío de los técnicos. ese dinero público no lo tenemos que fijar. Un momento, por favor. Pero, ¿por qué? Son libres, quienes valoran, los agentes sociales valoran la necesidad. Entonces, ¿qué pintamos aquí? Firmamos. ¿Qué pintamos aquí? No quieras pintar más de lo que vale. Por favor, no quieras pintar más de lo que vale. La pregunta está bien usada, porque hay alcaldes que no tienen, pero van a duplicar el... Pues no por los servicios sociales hacen ellos el estudio, hacen ellos el informe y hacen ellos el expediente. Y se hacen también los de los alcaldes, porque es el servicio comarcal que lo hace. Los que van a seguir de urgencia, no. Escucha. Hay temas en los que estamos en manos de los técnicos que son... No, vamos a ver, y que los consejeros pintamos los no, que pintamos. eso es lo que hay que pintar, no. No puede haber una duplicidad de ayuntamiento y de comarca porque es el mismo servicio social de base. Los mismos expedientes, que se basa el alcalde, se basa el presidente de la comarca. Por lo tanto, es muy difícil que haya una dualidad o duplicidad de ese pago o de esa ayuda de urgencia. Que haya otra distinta, no lo sé. ¿Vale? Pues lo pediremos de forma... De todas maneras, no, lo que se puede hacer pedir. los senadores. Pero se les informa, perdone que vuelva a matizarles, de que en comisión informativa se les informa de los importes que se destinan, como es dinero público, se les informa de los importes que se destinan. No, perdón. Creo, bueno, todos los que están presentes aquí y que estuvieron en la comisión informativa de bienestar social, se les informó de los importes destinados a ayudas de urgencia que se habían destinado dentro del trimestre cuando se hizo el informe del trimestre correspondiente al trimestre. Incluso se dijo a qué se destinaban esas ayudas de urgencia. Lo que no se dijeron nombres ni apellidos, lógicamente, pero están informados todos los consejeros que estaban en la comisión, estaban informados el importe que se había destinado y para qué. Insisto. Hagan lo que quieran. No, lo que quieran, no, estamos cumpliendo la normativa. Usted también me sumaré a la normativa. Yo quería hacer un ruego a esta presidencia y, si no me equivoco, que la señora secretaria me corregirá, si me equivoco, el orden en los debates, en los plenos, creo que está establecido por ley. Yo no puedo estar aquí como muchos de mis compañeros oyendo un toma y daca, el uno dice, el otro contesta, ni un señor, porque sea portavoz, tiene que tener más fundiado, más capacidad de hablar. O sea, que me calle, Pues si me estás introduciendo a mí ahora que tengo yo la palabra, sí. Por ley, por esa actitud de clases. Así de sencillo. Cuando yo termine esto, entonces yo lo haría que los plenos y los debates fueran un poquito más organizados, no importa. Y cuando una persona interviene sin que tenga el turno de palabra, pues creo que está muy mal porque salta la ley, esa ley que todo se defiende aquí, y porque todos lo diríamos un poquito mejor y estaríamos más informados. Tengo que decir que he intentado cortar 3 veces, 4 veces, 5 veces y no me lo han permitido. Lo único que puedo hacer aquí es llamar a orden de otra manera. Porque es que el punto error, lo punto que es, como tiene que cumplirse. Ya está. Pues expúlseme del pleno. Eso está fuera de lugar. Eso está fuera de lugar. Eso está fuera de lugar. ¿Hay alguna pregunta más?
Como es un pleno ordinario y la comarca es costumbre darle la palabra al público en general si quiere hacer o comentar alguna pregunta, pues la palabra. Bueno, pues el pleno, levanta la versión del pleno y ahora el público tiene la palabra si quiere hacer uso de ella para hacer algún ruego o una pregunta. ¿No hay ningún ruego? Javier Serra, una valoración del pleno y ese ruego en cuanto a los requisitos de los sueldos parciales que no se han cumplido los requisitos. Bueno, el pleno ha estado correcto. Hay varias cosas que se han debatido que eran importantes. Por ejemplo, la moción que presentó el Ayuntamiento de Caspe respecto a los partidos judiciales. Yo no coincido con el presidente en el sentido de ese alegato que ha hecho al final de que por qué no se une Alcañiz y Caspe, o Alcañiz con Caspe, porque esto es el sur. Es decir, no se trata de eso. Se trata de que los pueblos, lo que tenemos que hacer es, en vez de perder servicios, es mantenerlos e incrementarlos. Y por eso el CPC lo que propuso en su momento en el Ayuntamiento de Caspe fue precisamente que se incrementasen municipios a este partido judicial. Municipios que en otros tiempos han estado en el partido judicial extinto de Belchite o en el extinto de Pinadebro. Y eso es muy importante, pero es crecer en vez de ir siempre hacia Zaragoza o hacia otros territorios, pues es crecer y no perder servicios. Y yo creo que con esto está dicho todo, porque cuando pierdes servicios, pierdes los comerciantes, pierdes población, en fin, empiezas a perder de todo. Y sobre todo porque nosotros apuntamos que tenemos una línea de ferrocarril que hay que mantener. Precisamente es el medio de transporte que existe más equilibrado, más ecológico, y bueno, ¿por qué no van a poder desplazarse hacia Caspe desde la línea de ferrocarril que tenemos? Y de esas maneras, quizá con el tiempo podamos alcanzar una meta muy importante para esta zona, que es tener unas cercanías con Zaragoza. Hoy que precisamente hace un mes aproximadamente se abrió ya la estación de la avenida Goya, bueno, pues los caspolinos podemos llegar, caspolinos y todos los de la comarca que tienen la línea del tren hasta Jallón, bueno, pues podemos ir a la estación de Goya y estamos en el puro centro de Zaragoza, con lo cual podemos hacer todo tipo de series. ¿Qué ocurre? Que necesitamos más trenes. Y ese flujo, bueno, pues nos puede servir perfectamente para luego ampliar, pues por ejemplo, con esa línea de ferrocarril, tener un tren turístico que lo utilicemos, pues tanto para cuando se haya desplazamientos hacia Alcañiz y a Motorland, como todos los escenarios de pesca que tenemos que explotar en esta comarca. Yo creo que hay es un cúmulo de asuntos que en este momento determinado han ido a parar al partido judicial, pero todo lo que digo es todo un conjunto, y eso es lo que tenemos que conseguir en esta zona y en esta comarca. Independientemente de esto, bueno, pues la moción está estéril que hemos dicho, de decir que los cargos con dedicación total o con dedicación completa de la comarca, que no cobren no sé qué, es que no hay ninguno. Vamos a ver, si aquí los cargos son todos con dedicación parcial, desde el presidente a los dos consejeros, el vicepresidente primero y la vicepresidente cuarta, que aunque son de 25 y 35.000 euros, se han puesto dedicación parcial, pues es dedicación parcial, pero en realidad muchos querrían tener esos sueldos con dedicación exclusiva, en cualquier oficio o en cualquier profesión. Pero bueno, dicho esto, decir, no se engañe a los ciudadanos, que es lo que hemos dicho con mociones inútiles, porque si no hay cargos con dedicación total, pues no sirve esa moción. Por lo tanto, ese es otro asunto que hemos despachado. Y la tercera cuestión, que es importante, bueno, pues también hemos dicho que nos oponemos a la aprobación de las cuentas de 2011 porque entendemos que se han podido producir pagos de los altos cargos, precisamente de estos cargos, de presidente, vicepresidente y vicepresidentes, sin reunir los requisitos legales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que queremos saber si el presidente está cobrando. Si el presidente está cobrando durante el año 2011, el actual presidente, evidentemente, entendemos que no puede hacerlo. Por eso hemos hecho el ruego. Hacerlo porque no se han cumplido los requisitos para ser compatible el percibo de su sueldo como funcionario en el INS con el percibo del que tiene el cargo de presidente por dedicación parcial, de casi 35.000 euros, como hemos visto. Y este se ha sido el ruego después, porque
¿Qué ocurre? Que los funcionarios son incompatibles por sí con otro cargo público, pero hay una excepción y una que afecta a esta comarca, que es cuando ese funcionario ocupa un cargo público con dedicación parcial. Por eso aquí se puso dedicación parcial y no dedicación exclusiva, porque si no hubiera sido ya incompatible por sí. Pero luego hay otra cuestión, los salarios. Es decir, ¿puede cobrar el presidente el salario de la comarca y puede cobrar a su vez el salario como funcionario del INS? Nosotros entendemos que no. ¿Por qué? Pues porque la ley lo dice muy claro. Para que pueda percibirse los dos salarios, es decir, las dos retribuciones, el miembro de la corporación local que tiene esa dedicación parcial tiene que reunir unos requisitos. Y es el tema de la jornada laboral, que tiene que ser compatible con la jornada laboral que tiene como funcionario y no puede ser superior a los límites legales. Eso lo dice bien claro, es el primer requisito que se debe dar, que en este caso no lo sabemos si se da, porque no se cumple el segundo requisito, que es que el INS nos tiene que notificar a la comarca, al Consejo Comarcal, que es el que dotó a la presidencia de esos emolumentos. El INS nos tiene que comunicar cuánto cobra, su sueldo como funcionario del INS y qué jornada laboral realiza. Y esto, hasta ahora, el Consejo Comarcal, que hoy acabamos de celebrarlo, no se le ha notificado. La segunda cuestión es que, a su vez, la comarca tiene que notificar la jornada que realiza en la comarca con esa dedicación parcial, el presidente, que aquí se puso solamente en el Consejo Comarcal, que era de 20 horas, y luego él se inventó un horario que no lo estableció la comarca. Por tanto, ese requisito tampoco se cumple. Pero además no se ha cumplido el requisito de notificarle el sueldo que tiene el presidente de la comarca en dedicación parcial, la retribución que tiene ese cargo público, no se lo notificó tampoco a la administración del Estado. Por lo tanto, no se cumple ninguno de los requisitos ineludibles que existen para que pueda ser compatible. Por lo tanto, mientras no se cumplan, es incompatible. Puede cobrar el sueldo de funcionario, pero no puede cobrar el de la comarca como presidente, el establecido por el Consejo Comarcal. Y esta es la cuestión, es una cuestión bastante clara. Y bueno, nosotros lo tenemos tan claro que bueno, nos acaban de comunicar una serie de estas cuestiones recientemente y por eso lo hemos puesto en conocimiento inmediato del presidente para que si está cobrando se tiene que abstener de cobrar y luego veremos si ha cobrado realmente, si tiene que devolver esos sueldos, porque hasta que no se cumplan los requisitos no es compatible percibir sueldo de funcionario del INS con percibir el sueldo de los 35.000 euros de la comarca. Esa es la cuestión. Al hilo de su primera del territorio del partido judicial, la moción que presentaba el CPC en el Ayuntamiento de Caspe era unir el partido judicial de Pina, que es la misma línea de ferrocarril. Por ejemplo, ¿y sabe el CPC que en estos momentos Adif, la estación de Caspe, tiene recortados los horarios de trenes? Sí, tiene los horarios de trenes, pero tiene recortes, que precisamente es la batalla que estamos librando. Es decir, ¿por qué el CPC habla de que tenemos que ampliar el territorio del partido judicial, el ámbito territorial del partido judicial? Pues evidentemente porque si no fortalecemos esa vía de ferrocarril que ya hemos perdido bastantes servicios, pues este pueblo está abocado al fracaso más absoluto. Así que claro, y este pueblo es cabeza de comarca, es capital de comarca, con lo cual lo que le pase a Caspe indudablemente le repercute al resto de los municipios de la comarca. Por eso nosotros apoyamos la moción y apoyaremos cualquier movimiento popular que se tenga que desarrollar en pro de defender a los intereses del Bajo Aragón, de este Bajo Aragón. O sea, eso lo tenemos muy claro, es decir, si mañana hay que movilizarse, nos vamos a movilizar. ¿Por qué? Porque ya empezamos a estar bastante hartos de tener siempre tanta paciencia, que la paciencia lo único que nos está abocando es a estar perdiendo servicios. Y yo creo que Caspe se merece mucho más. Y lamentablemente, bueno, pues los políticos de aquí tienen que presionar más. Y cuando hablan aquí de los partidos, como cosa grande, pues me parece muy bien, cada uno está en ese partido donde le apetece estar. Pero los partidos están para hacer algo, no para quitar, sino para crear. Vamos a ver si esta situación la vamos movilizando, porque a mí me da igual que sea el partido A, que el J, que el Z. Aquí se trata de que los ciudadanos de esta comarca no tenemos por qué perder servicios. Y lo que tenemos que hacer es fortalecer los que tenemos, que es la diferencia, si queremos realmente explotar nuestros recursos.
Y desde luego nos han enterado las administraciones públicas superiores, me refiero a diputaciones provinciales y administración de la comunidad autónoma y administración del Estado, que tenemos aquí un potencial en pesca que, bueno, que no les da la gana de explotarlo, ¿verdad? Porque solamente con el tema de los cotos me pegué 3 años en la corporación pasada de presidente de la comarca luchando por esa situación y aún no se ha resuelto, algo que es evidente, que si no se acotan las zonas y se establecen sitios de pesca y se cobra por ese servicio, pues ni se crean puestos de trabajo ni se crea nada, simplemente se crea basura, que es lo que hemos visto y todavía vemos en las orillas del embalse. O sea que oye, yo creo que hay que luchar todos unidos en lo que tenemos claro y seguir avanzando. Muchísimas gracias. Bueno, las abstenciones tienen la justificación del presupuesto. Nosotros lo votamos negativamente, y todo aquello que emane del presupuesto, lo que son modificaciones presupuestarias y demás, no vamos a impedir que se ejecute ese presupuesto, que se haga, pero claro, evidentemente no lo vamos a votar a favor, tampoco en contra. Entonces nos abstenemos y creemos que es una postura que es bastante habitual. En cuanto a votos negativos, pues lo de la comarca Ribera Baja es que nos parece, es que no sé cómo calificarlo, pero nos parece una desfachatez. ¿Cómo nos puede pedir la Ribera Baja en esas condiciones cuando ha tenido 8 años para pedirlo? Cuando el mismo gobierno que representa la presidenta y la mayoría, el gobierno de esa comarca, ¿cómo puede venir ahora a pedir una cosa como esta? ¿O es que en 8 años no se han enterado? Aparte, que nos parece que no debemos mezclarnos en esta historia, porque es un problema de la comarca con su secretaria. Entonces, que lo resuelvan ellos. No tenemos por qué intervenir el resto de comarcas que lo están haciendo de una forma distinta, y si de 32 comarcas, 31 hacen una cosa y otra hace otra, esto es como el de la autopista, que iba en dirección contraria. O sea, que creemos que no debería intervenir absolutamente para nada la comarca de Caspe, ni la de Caspe ni la de ninguna otra. Es un problema que tienen interno, pues que se lo resuelvan ellos. El PP ha planteado la falta de información en cuanto al dinero público y en cuanto a la ley de protección de datos. Bueno, esto es una cosa que no voy a responder, porque me voy a informar con la legislación. Hay obligación, si una parte importante del Consejo pide esos datos, no nos olvidemos que es dinero público. Hombre, no se nos puede decir que los consejeros no somos gente de fiar. Y los técnicos sí. ¿Por qué ellos sí o nosotros no? Si hay el presidente y una consejera conocen todos los datos, el resto de consejeros somos exactamente igual. Y estamos con el mismo mandato, estamos con el mandato de los ciudadanos y representamos a los ciudadanos. No hay nada que nos pueda impedir a los representantes de los ciudadanos, a los representantes públicos surgidos de las urnas, el que sepamos cómo se está utilizando el dinero público, el dinero de todos. Esto, la protección de datos, después está la prudencia. Evidentemente, yo no voy por ahí pregonando las ayudas a quién se le dan y qué cantidad se le dan, pero sí que queremos tener un control de las ayudas que se están dando y, por supuesto, a quién se les están dando, porque sabe perfectamente que hay muchos comentarios en la calle, que se dicen las cosas que se dicen, y yo en estos momentos no tengo argumentos para rebatir lo que me dicen en la calle. De la otra forma los tendría, y sin dar nombres ni datos, podría rebatir esas cosas que se están diciendo. Y por último, lo de la moción de los partidos judiciales, el que pueda quedarse la propuesta del Poder Judicial, que pueda quedarse Caspe. Esto sí que es hacer un poco de adivinos. Es una propuesta del Poder Judicial, Consejo General del Poder Judicial. ¿En qué va a quedar? Claro, esto va a requerir un trámite que supongo que será suficientemente largo, habrá mucha cuestión técnica. ¿En qué va a quedar? Pues no lo sé, pero lo que tenemos que hacer es actuar. Y lo que hemos hecho es actuar de forma unánime, todos los grupos en el Ayuntamiento de Caspe, pero tenemos constancia de que no ha sido solo. El otro día salía una noticia en la que la mayoría de los partidos judiciales habían presentado mociones de
de este tipo. Lo que sí me gustaría ya finalmente y muy brevemente es esa propuesta de resolución que hacíamos el Partido Popular. La hicimos porque estábamos seguros que si no, no se iba a proponer. La comarca no iba nunca a hacer esa propuesta de resolución. Nos la rechazaron y la han dejado porque no sirve para nada. Pues si no sirve para nada, para eso la quitamos y no la hacemos. No obstante, estudiaremos la posibilidad de presentarla de una forma distinta. Estamos hablando siempre de que nuestra obligación es controlar el que tiene el poder para gastar el dinero público. Es en cuanto a la moción de la Diputación Provincial, los salarios de los sueldos en exclusiva o parcial. Sí, claro, pero es que esto es comprensible. Cuando hay un salario, cuando se tiene un contrato laboral y se tiene una cantidad suficiente de recursos económicos, hombre, vamos a ver, al señor presidente aprobar esta moción le habría podido suponer pues 100 euros al mes, los que cobran en el Ayuntamiento de Caspe por asistencia al pleno. O sea, nada más. No había nada más. Yo creo que se lo podría haber permitido renunciar de la misma forma que otros alcaldes han renunciado a esas aportaciones, a esas compensaciones que tienen concejales y consejeros, por lo menos en el caso de Caspe por asistencia pleno, que son suficientemente modestas como para poder renunciar a ellas. Ha perdido una buena ocasión de hacer un gesto hacia el ciudadano aprobando esa moción. Buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches. Una valoración del pleno y bueno, muy pacífico la CHA en este pleno comarcal y en cuanto se ha hablado de los sueldos, silencio. A ver, yo creo que el tema recurrente de los sueldos está ya más que mascado, ¿vale? Está mascadísimo, se ha dicho por activa y por pasiva y al final solamente es un grupo el que está metiendo estas preguntas y estas objeciones a los sueldos. Antes estaban ellos y cobraban y ahora hay otros y cobran, entonces aquí tampoco vamos a... y con respecto a lo que me ha dicho, que estamos muy pacíficos, estaba todo muy comentado y muy mascado en las comisiones informativas, entonces como tampoco había ningún tema así que fuera trascendente, de mucha trascendencia, pues hemos optado, simplemente he comentado lo de los partidos judiciales y nada más. Bueno, la CHA desde un principio en cuanto a los salarios y bajada de sueldos ha sido protagonista y bueno, sueldos en exclusiva o parciales no creo que costara mucho el añadir. Sí que cuesta, vamos a ver. La Diputación Provincial hizo una propuesta, hizo esta propuesta que era solamente para dedicación exclusiva. ¿Por qué? Pues porque los diputados de la Diputación Provincial tienen un sueldo que se pueden permitir no percibir de otras instituciones, no percibir ninguna retribución. Si tú trasladas la moción de la Diputación Provincial al Pleno, la tienes que trasladar tal y como la Diputación Provincial la hace, donde no incluyen lo de parcial. Si a ti te parece bien que también se incluya lo de parcial, debes de quitar el encabezamiento de la Diputación Provincial y presentar como Grupo PP una moción parecida o similar a la que la Diputación ha hecho. Pero no puedes presentar tú la que hace la Diputación con unas modificaciones, porque entonces ya no es la de la Diputación. Por eso ahí estaba la discusión. ¿Tú quieres que se incluya parcial? Pues posiblemente si el PP hubiera presentado una moción por su cuenta, quitando el encabezamiento de la DPZ, y presenta una moción con la dedicación total o parcial, seguramente se hubiera aprobado. Pero lo que no se ha aprobado ha sido porque no corresponde literalmente a la moción que la DPZ ha presentado. Con lo cual es una incongruencia. Bajo mi punto de vista es una incongruencia. Tú presentas tu moción y la haces como quieres, pero si presentas la moción de otro, no la puedes modificar.
Entonces, su opinión en cuanto al CPC, en cuanto a la ciudadanía, el respeto hacia los políticos, esa risa que puede dar de plantear la moción como se ha planteado. Pues hombre, a ver, vamos a estudiar, si como ha dicho él, que igual a lo mejor el BPC presenta una moción con lo de los cargos parciales o la dedicación parcial, a lo mejor se aprueba, no lo sé, eso tendría que discutir. Pero en este caso nosotros nos apoyamos la moción de la DPZ tal y como ha venido. Que no es el caso de esta comarca, pues bueno, no es el caso de esta comarca, pero habrá otras comarcas que sí, habrá otros ayuntamientos que sí. Además, lo de dedicación parcial puede traer muchas confusiones, porque yo, por ejemplo, tengo dedicación parcial, yo cobro solamente por asistencias. ¿Qué pasa? Que por cobrar asistencias en la comarca no puedo cobrarlas del ayuntamiento. ¿Qué consideramos parcial? O sea, hay que dejarlo muy bien remarcado qué es lo de parcial. O como cobro en el ayuntamiento por asistencias a plenos y a comisiones, no puedo cobrar en asistencia al pleno a la comarca. Hay que dejarlo muy remarcado cuando se dice dedicación parcial. Pues si no quieren añadir alguna cosa más, no. Muchísimas gracias. Vale. La valoración del pleno, pues siempre digo que, bueno, pues que la oposición hace su labor, que es la de, bueno, pues de alguna forma controlar o, bueno, ver si el gobierno pues hace bien las cosas o no. Surgen a lo largo del pleno cosas que, bueno, pues que no le damos una importancia demasiado, o sea, se da demasiada importancia que después no la tienen. Claro, lo que pasa es que de esa forma pues levantan sospechas, levantan cosas que no vendrían al caso. El pleno pienso que ha sido normal hasta, evidentemente, al final de él, que ha sido cuando la moción del Partido Popular que presentó en la comisión informativa y que allí no se aprobó, y se hizo las modificaciones que se han dicho, y sí se aprobó como una moción, podría ser una forma del equipo de gobierno, ¿vale? Por lo tanto, ahora no cabía el hacer más modificaciones, sino votar la moción que venía aprobada de la comisión. Hubiesen podido presentar otra y, bueno, a lo mejor la presentan otro día, pero vamos, no viene al caso. Y en cuanto a lo de protección de datos, nunca yo, como alcalde primero y después como vicepresidente de la comarca y además llevando Hacienda como llevaba, supe, porque además pensé que a mí no me tocaba saberlo, a quién se daban las subvenciones de ayuda, o sea, las ayudas de urgencia. Por lo tanto, no sé a qué viene tanto interés en saber a quién se dan si ningún político lo sabe solamente los técnicos. Y pienso que además con eso nos evitamos seguramente más de un disgusto. O sea, que no viene al caso que nosotros tengamos que saber a quién se le dan, porque si los técnicos, si no hemos de tener confianza en unos técnicos que además son unos profesionales, pues profesionales como la Copa Un Pino, no creo que nosotros nos tengamos que meter en eso. El PP lo ha planteado como picardía o duplicidad de una administración u otra. Ya lo ha dicho el presidente, es imposible que haya duplicidad, salvo que el alcalde, por su cuenta, sin contar con los servicios sociales, quiera dar alguna subvención. Entonces sí que puede haber una duplicidad, pero hoy en día, tal como está montado, o sea, que todos lo miran los servicios sociales, aunque al final sea el alcalde el que quiera dar la subvención del pueblo, pero como tiene que tener el informe de servicios sociales o del trabajador social que tienen asignado, pues evidentemente no puede haber una duplicidad, y si la hay es porque el alcalde quiere. Pues si no quieres añadir alguna cosa más. Nada más, agradeceros una vez más que estéis cubriendo el pleno. Muchas gracias. Bueno, lo mismo, voy a empezar diciéndoos que muchas gracias por cubrir el pleno. Es de agradecer que vengan los medios de comunicación a dar cuenta de lo que se trata en los plenos comarcales, porque es una forma de que el pueblo también esté informado, ¿no? Hemos intentado hacer un pleno con toda la información posible, es más, han leído hasta los decretos cuando no es de norma, pero habiendo público, pues los hemos leído. El pleno ha transcurrido, como habéis visto, tranquilamente, excepto en los puntos que ha habido un poco de debate.
Yo puedo plantear que como presidente no quiero tampoco ser el ogro, he intentado mantener la disciplina del Pleno y lo que marca el reglamento del ROF. He intentado que no hubiera enfrentamientos personales como casi ha sido el punto, pero bueno, mi obligación es moderar los debates y lo he intentado. Quizás, como bien ha dicho un compañero del equipo de gobierno, me rogaba que fuera más taxativo o más crudo en mis decisiones de presidente. Intentaré más adelante pues formalizar esa disciplina de una forma no más dura, pero sí más sujeta a norma del ROF, que es el Reglamento de Ordenación y Funcionamiento. Por lo tanto, tomo nota del ruego que me ha hecho el compañero e intentaremos que los plenos discurran sobre todo ante el respeto y la educación, que es lo que tenemos que dar ejemplo de eso, de un diálogo, de un debate, pero que cada uno asuma que cuando uno está dando su opinión tiene que escuchar, tomar nota y si quiere otro punto o otro turno, pues tiene derecho a otro turno de réplica, que es como funcionan los plenos. Hay un turno de opinión, luego cada portavoz puede opinar lo que tenga que opinar, hay otro segundo turno si se pide y se acaba el debate. Es que no hay más, es que los enfrentamientos lingüísticos o personales no llevan a ningún lado. Por lo tanto, intentaré que se formalice de una forma, o sea, que se formalicen los plenos o transcurran los plenos de forma normalizada con el ROF, ya que así me lo han pedido. Por lo tanto, espero que no haya tanto debate fuera de lugar, ¿no? Ni fuera de orden. Con respecto a los temas que se han debatido, habéis observado que solamente ha habido debate en 2 o 3. Sí que es cierto que hemos asumido este equipo de gobierno, desde que estamos gobernando la comarca, hemos asumido todos los, podemos decir, compromisos que tenía el anterior gobierno, todos. De hecho, a este pleno han venido 3. Uno de ellos una factura de 2006, ya no es el anterior, sino el anterior. O sea, hablamos de dos presidencias distintas, ¿no? De 2 equipos de gobierno distintos. Cuando la gestión te lleva a formalizar temas que están enquistados y tienes que solucionarlos, pues hay que asumirlos. Y no hay que echarle la culpa a nadie. La gestión pública tiene eso. Depende a quién va dirigida, en este caso, la subvención, puedo hablar de la de AFEDAC, pues hay que buscar las formas de poder consolidar esa subvención, ya que se le prometió en su día por el anterior equipo de gobierno, por presidencia, ¿no? En vez de decir no se puede dar porque no se ha hecho de la forma correcta, a lo mejor otros lo harían así, nuestra forma de actuar no es esa y desde luego la presidencia actual no quiere pasar por la presidencia de la comarca como un dictador, que esto no lo he hecho yo, no lo admito. Al revés, asumimos los compromisos anteriores, lo estamos normalizando y formalizando para que lleguen al público que realmente es el que tiene que llegar, ¿no? Las subvenciones que están ahí pendientes, ¿no? Igual que esa factura del 2006, pues también lo mismo. No entiendo por qué el equipo, podemos decir, de oposición vota en contra cuando es una factura del 2006 que está reconocido el gasto, reconocido el hecho. Por lo tanto, no entiendo el por qué se tiene que ir a un debate o a decisivamente no, ¿por qué no? O abstención. Son compromisos de la comarca, de la corporación, y por lo tanto hay que asumirlos. Yo realmente no tengo nada más que decir. Se han hecho una serie de ruegos, queriendo dejar, como siempre, es un tema muy manido, el tema de mi cobro como presidente y como funcionario. Solamente voy a plantear una cosa: estoy sujeto a ley, sujeto a norma y cumplo específicamente la ley. No estoy en ningún momento de forma ilegal. Primero, no lo admitiría, ni mi empresa, que es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, no lo admitiría porque lo pregunté a mis servicios jurídicos y me dijeron que no había ningún problema. La compatibilidad es manifiesta, compatibilidad, no incompatibilidad. La compatibilidad es manifiesta, parándome también en los mismos argumentos o artículos que ha planteado el portavoz del CPC en este caso. Yo no voy a entrar a este debate estéril, y de hecho no he querido entrar porque no tengo por qué. Le voy a informar correctamente, haré un informe jurídico desde la Secretaría y le informaré correctamente. El INS no habría permitido que yo estuviera de forma ilegal o anormal o incluso anómala. Por lo tanto, hablamos de una entidad que es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es una entidad paraestatal. Y el que no lo sepa, pues que estudie. No está sujeto en absoluto el tema, como ha nombrado, de los presupuestos generales del Estado, en absoluto. Otra cosa es que lo quieran hacer ahora. Pero si lo hacen ahora, yo seguiré estando de forma legal, porque fui nombrado presidente antes de que se cambie la ley. Por lo tanto, están argumentando cosas, me parece muy bien, la oposición está para eso y está para formalizar y para intentar formalizar lo que piensen que está mal, pero desde luego yo garantizo que está el informe en Secretaría, están hechos todos los pasos que la ley me obliga,
que la ley me obliga y por lo tanto yo tengo la conciencia muy tranquila. Asumo su ruego, he dicho que lo estudiaré lógicamente y tendrá la respuesta correspondiente. Y que si esto va a ser para todos los plenos, pues ya comprenderás que voy a estar preparado. No preparado, tendré que asumir que esto va a estar toda la legislatura así, pues tendré que asumirlo. Pero el que busca nidos por los siglos, como se dice en mi pueblo, pues al final puede encontrar alguno, pero es muy difícil. He querido entender que ha habido una norma posterior al nombramiento del presidente. No, una norma posterior no. En la nueva modificación de ley que quieren hacer, que no se ha hecho, no está ni aprobada ni presentada. Puede haber una modificación, lógicamente los términos juristas no los tengo al día, pero yo sé que lógicamente si hay alguna normativa que cambia, como ya dijeron, los presidentes de comarca y los comarcanos, o sea, los consejeros comarcales no pueden exceder de 15. ¿Qué hacemos con los 10 que sobran? ¿Los quitamos? Tenemos que esperar a la próxima legislatura para poder aplicar la normativa de esta aplicación. O sea, dicen que son 15 consejeros comarcales por comarca en vez de 25, pues tenemos que aplicarlo a partir de la próxima legislatura. No se puede aplicar en esta, porque ¿a quién quitas? Quiero decir, o tendrá que hacer una moratoria explicando o especificando los temas como son. De momento la ley no está cambiada, la ley está como está, y si está como está, actualmente estoy sujeto a norma y sujeto a ley. No cometo ninguna ilegalidad, ninguna. Cumplo con suficiencia las 20 horas famosas que dedico a la comarca. Con suficiencia, pero con mucha suficiencia. Muy por encima de las horas que tengo establecidas para la comarca. Meto muchísimas más horas. Y desde luego cumplo con el horario que tengo que cumplir con mi trabajo. Nada más. Yo lo único que te puedo decir es que desde la presidencia de la comarca, desde hace 6 meses, estamos trabajando muy fuerte con un tema que es importante, que es, por ejemplo, el tema del Indus Crucis, este encuentro que también han preguntado. Había un pequeño remanente, una pequeña coletilla de presupuesto de plan turístico y hemos aprovechado para eso, para hacer promoción de una inversión que hizo la comarca con el plan turístico de lo que es la capilla de la Veracruz, ¿no? Y ahora que está expuesta, pensamos que es el momento de formalizar una expansión hacia el exterior para que la gente la conozca y pensamos que unas jornadas nacionales del Indus Crucis será la forma idónea de poderla presentar al resto de España, ¿no? Y al resto de gente que cree en el turismo sacro y en el turismo religioso. Es una forma de empezar a lanzar la línea turística religiosa para la capital de la comarca, lógicamente, y eso también aportará al resto de los pueblos de la comarca. Es como el tema que estamos tratando también del coto, el famoso coto. Es una gestión que nos lleva también desde prácticamente desde el mes de septiembre. Agosto estaba inhábil, pero el mes de septiembre nos pusimos las pilas y estamos trabajando en ese intento de consecución del coto definitivo para que se haga un desarrollo sistemático y progresivo de lo que es nuestro Mar de Aragón. No solamente tratamos el tema de pesca, está también incluido o imbuido dentro del proyecto el turismo, el desarrollo rural y lógicamente también el medio ambiente. Tenemos que cumplir con esos parámetros que sí son competencia comarcal. Lo que estamos intentando es conseguir que la gestión de ese coto participar en una gestión conjuntamente con la Federación Aragonesa de Pesca y Casting, que nos permita la normativa, como así nos lo permite. Estamos también argumentando los derechos que tiene la comarca para poder intentar llevar a cabo ese gran proyecto que pensamos que sería, de una vez por todas, el inicio de un desarrollo progresivo de nuestro Mar de Aragón. Y nada más, nosotros nos dedicamos a trabajar, a emplear nuestros esfuerzos en que los temas comarcales, aun con la crisis que hay, pues intentar con imaginación y con gestión y siendo muy pesados, porque lógicamente cuando llegue al caso ya explicaré todos los pasos que se han dado para conseguir eso. No es de un día, ni de un mes, ni de dos. Llevamos trabajando desde septiembre, como digo, desde el principio de septiembre, y estamos ya en junio prácticamente. Por lo tanto, son 7 o 8 meses de gestión conjunta y continua con compañeros de Zaragoza de partido que nos han apoyado, y ahora aprovechando que el presidente de la CHE también es un hombre del PAR, Xavier de Pedro, pues entonces he recibido muchísimo apoyo por parte del presidente de la CHE, y eso es de agradecer, el estar y tener a gente que te apoya en tus iniciativas cuando saben que no va a costar dinero, porque lógicamente es una inversión a futuro, ¿no? Es un futuro a corto y largo plazo, pero más bien a medio y largo plazo, pero en principio hay que iniciar las cosas para que ya de una vez esté acotado el pantano, que es como se inician los temas, y a partir de ahí poder colaborar y participar